Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Espero que te encuentres muy bien y feliz y lleno de gozo, así como lo estoy yo por tener este nuevo encuentro con ustedes aquí en el estudio de la guía para el estudio de la Biblia, en el cual estamos estudiando el libro del Éxodo. Estamos ya en el tercer trimestre de este año 2025, estamos en la 10ª lección, que tiene por título El pacto y el modelo. Hoy vamos a hacer la lección para el día jueves 4 de septiembre, que tiene por título Lleno del Espíritu de Dios. Entonces, para dar inicio, vamos a hablar con el Señor. Oh Señor Dios, Padre nuestro, Príncipe de paz, Dios exaltado, poderoso, glorificado, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias te damos, oh Padre, porque hasta hoy nos has sostenido y sabemos que lo harás hasta el fin. Clamamos a ti por perdón de pecados, Señor, y porque nos limpies de toda maldad. Y tenemos una necesidad urgente, Señor, primeramente, ser transformados por tu palabra. Segundo, ser instruidos a través de ella. Y solamente tú eres el que puedes hacerlo. Por eso clamamos por tu Santo Espíritu para que sea el maestro de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, nuevamente te lo pedimos, y guíanos en esta lección. Esta oración es en el nombre y en el poder de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, llenos del Espíritu Santo. Dios instruyó a Moisés, lo vimos en el día de ayer, ¿cierto? En medio de su pueblo, como Dios instruyó a Moisés por medio del tabernáculo del cielo, le dio las instrucciones para que el tabernáculo en el desierto fuese construido. O sea, Dios le dio las instrucciones claras basadas en el tabernáculo o en el santuario celestial. O sea, el de la tierra es tipo del verdadero tabernáculo que no levantó Dios, que no levantó el hombre, sino que levantó Dios por él mismo allá en el cielo, como lo vemos, eso lo vemos en el libro de Hebreos en el capítulo 8. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. El punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó en la diestra de la majestad en el cielo, en el santuario que no levantó el hombre, sino que levantó Dios mismo. Entonces vemos que Dios le detalló las instrucciones a Moisés de acuerdo al tipo. Y entonces este viene a detalle siendo la representación del celestial. Entonces también Dios le instruyó que tenía que haber ciertos utensilios en el santuario para llevar a cabo el ministerio. Así como vimos que el plan de salvación se desarrolla a través del ministerio del santuario y se explica todas las etapas del plan de salvación, como lo vimos ayer. Ahí también están los utensilios para llevar a cabo ese ministerio. ¿Cuáles utensilios teníamos? Tenemos 3 lugares en el santuario, ¿cierto? Atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo. En el atrio exterior tenemos el altar del holocausto y tenemos el lavacro de bronce. Cuando entramos al lugar santo tenemos a mano derecha tenemos la mesa de los panes de la proposición, a mano izquierda el menorá, que es el candelabro de los 7 brazos, y en el fondo tenemos el altar del incienso. Tenemos el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo tenemos el arca del pacto, en el cual está guardada las tablas del pacto. ¿Okay? Que ya vimos que realmente nunca fue el plan de Dios que eso se escribiera en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón, pero debido a la dureza de los corazones la escribió allí, y esa arca representa también nuestros corazones, donde deberían estar guardados los mandamientos de Dios, donde deberían estar escritos. Entonces, ¿cómo iba a llevar a Dios a cabo la construcción del tabernáculo y de estos utensilios? Dios llama. Pero Dios no llama a los capacitados, aunque también los usa, por supuesto que sí. No tiene nada de malo estudiar y profundizar en las escrituras y todo aquello. Pero Dios capacita a los que llaman. Entonces, en ese contexto, vamos a leer en la lectura, dice que leamos el libro de Éxodo, el capítulo 31, los versículos 1 al 18, que consta de 2 partes. Del 1 al 11
representa el llamado al hombre encargado de hacer los utensilios, y del 12 al 17 representa el sábado, y el 18 es la entrega de las tablas de la ley como tal. Entonces, mis hermanos, vamos a leer, no todos los versículos obviamente, vamos a leer algunos para concentrarnos en lo que Dios quiere decirnos a través de la lección. Entonces vemos Éxodo capítulo 31, versículo 1. Nuevamente, habló Jehová a Moisés y le dijo. Instrucción dada ¿por quién? Por Dios. Manifestada ¿por quién? Por Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo pidió, no hable Dios con nosotros, habla tú con Dios, Moisés, y dinos lo que dice. Por eso es que los capítulos están empezando de esta manera. Por eso Dios inspiró a Moisés a escribir de esta manera, porque simplemente están recibiendo lo que pidieron. Versículo 2. Mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Versículo 4. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Versículo 5. Para labrar piedra y engastarla, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. Versículo 6. He puesto junto a él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Le mandó a quién? A Moisés. Para que sigan las instrucciones que te di, Moisés. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Todos esos utensilios. El candelabro, cuando usted estudia, ¿verdad? Los capítulos anteriores dice el tabernáculo, el candelabro de oro, cómo sería hecho, el arca del testimonio, la mesa de los panes de la proposición, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, el aceite para las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes, todo el detalle de todo lo que tenía que ser construido era una ardua labor. Entonces Dios capacitó a Bezalel y a Oholiab para realizar esta obra, para que ellos tuvieran la destreza para realizar esto. Imagínense nada más, le voy a dar una idea para que vean el candelabro, cómo debía ser hecho. Estoy leyendo el capítulo 25, versículo 31. Harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo será el candelabro. Sus pies, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de su lado, 3 brazos del candelabro a un lado y 3 brazos al otro. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en copa de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro. Y la caña central del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Entonces vemos que era un arduo trabajo y necesitaba destreza para realizar esto a martillo, oro trabajado a martillo. Entonces precisamente Dios, que es el que da las indicaciones, Dios es el que capacita. Dios proveyó el oro, la plata, el bronce, las pieles de tejones, las telas, el lino, todo el púrpura, el escarlata, para llevar a cabo todo esto. ¿Cuándo lo proveyó Dios? Allá en Egipto. Entonces, ¿qué prueba esto, amado? Lo que dijo la hermana White en el capítulo 272 de Palabras de Vida del Gran Maestro, que todo mandato de Dios o toda palabra de Dios es una habilitación. Porque si Dios está solicitando algo, es porque va a dar lo necesario para que ese algo se lleve a cabo. Entonces, ¿de quién es la obra a la larga? De Dios, que nos involucra a nosotros, lo cual es una inmensa bendición. Cuán bendecido fue Bezalel y Oholiab. Pero ¿acaso Dios no lo ha bendecido a usted también? O sea, todas estas historias, amados, son para que nosotros reflexionemos y recuerden que sucedieron y están escritas para amonestarnos o para llamarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Nosotros también somos capacitados y somos bendecidos porque es el mismo Espíritu el que da los dones. Esto fue un don dado por Dios, por medio del Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Pero esos dones no han cesado.
¿Habrá gente que Dios capacita para estas cosas? Claro que sí. Hoy también lo sabe. Hoy no es necesario realizar esas cosas para un tabernáculo. Pero sí es necesario el don de predicación, ¿cierto? Los dones que están allí, el don de lenguas, que es hablar otros idiomas, que de eso hay un testimonio de un pastor allá en Venezuela, y de estos testimonios hay seguro que muchísimos, que en algún momento se los manifiesto ese testimonio de otra persona, pero que vale la oportunidad traerlo a colación. Entonces, es el mismo Espíritu quien reparte dones, dones de sanidad, el canto. Entonces, Dios llama, Dios capacita. Era algo lo que tenían que hacer y era para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo debían ser todos estos elementos que iba a hacer Bezalel y Aholiab? Perfectos, porque eran para el ministerio de Dios. ¿Cómo debe ser la obra que usted ofrece a Dios? Perfecta, porque son obras para la gloria de Dios. Entonces, si bebemos, comemos o hacemos cualquier cosa, hagámosla para la gloria de Dios. Entonces vamos a seguir leyendo aquí el versículo 3, el capítulo 31. Para que veamos entonces ya ahora la segunda parte. Entonces ya vemos que Dios capacita, Dios proveyó los recursos, Dios proveyó la ciencia necesaria para que ese tabernáculo se pudiera construir. ¿Okay? Ahora, a partir del versículo 2 empieza diciendo, continuó hablando Jehová a Moisés, que quiere decir esto, una instrucción distinta. Y le dijo, tú hablarás a los hijos de Israel, porque ellos lo habían pedido, y les dirá, este es el versículo 13, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Fíjense la relevancia de este día. Cuando nosotros creemos en Cristo, recibimos su justicia, ¿cierto? Pero no queda allí, porque la gracia salva y la gracia transforma. Entonces, ¿qué se inicia? Recibimos su justicia, nuestras vestiduras son cambiadas por vestiduras blancas de la justicia de Cristo. Pero ¿cómo puede vestir Dios de vestiduras blancas sobre las vestiduras sucias? No, lo vimos claramente en el relato de Josué, no Josué el sucesor de Moisés, sino Josué el sumo sacerdote, en el cual Dios le dice, quiten las vestiduras viles y vístanlo con vestiduras blancas. ¿Cierto? Entonces, las vestiduras viles son quitadas y entonces estas vestiduras blancas que nos son colocadas simbolizan la justicia de Cristo que ha sido colocada en nosotros. Entonces, a partir de ese momento ya no somos llamados pecadores ni viles, sino que somos llamados justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve la justicia de Cristo cuando nos ve a nosotros. Pero puede llamar justo Dios a algo que no es injusto, a algo que sigue siendo injusto. Absolutamente no. Entonces, Dios también santifica. ¿Y cuál es la señal de que Dios es el que está haciendo esa obra? El sábado. Lo está diciendo su palabra, hermano. Y esto no es nada más para Israel, porque nuevamente, que ya lo nombré anteriormente, ¿quién es el hijo de Abraham? ¿El que lo es según la sangre? No. El que lo es según la promesa. El que ha creído la promesa de la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. El que ha creído en Cristo y se ha hecho coheredero con Cristo, haciéndose así hijo de Dios. No el mismo, porque la obra es de Dios. Simplemente aquellos que aceptan a Cristo ceden a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ellos, ese continuo llamado. Ese continuo llamado. Entonces ceden a esa invitación y finalmente Dios puede ejecutar la obra. ¿Y cuál es la señal de que es Dios el que está haciendo esa obra? El sábado. Lo estamos leyendo aquí. Escrito está. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Pero ¿acaso eso está
¿Manifiesto en otro lugar de la Biblia? Por supuesto que sí, con las mismas palabras. Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces el sábado no está abolido, hermano. El sábado es la señal de que es Dios el que está haciendo esa obra en usted. Si usted rechaza el sábado, pregúntese entonces, ¿quién me está incitando a hacer esto? Porque lo que dice la Biblia es que la señal es el sábado, de que yo soy Jehová, que os santifico. Versículo 17, para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y el 7º día cesó y descansó. Clara referencia a la creación, al Dios creador. Clara referencia a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién es el que se debe adorar? Al Dios creador, porque Él es el que te santifica. ¿Por qué Dios? ¿Por qué esta señal específica? Mi amado, Génesis nuevamente cobra importancia, como les he estado instruyendo desde que empezamos el estudio de este capítulo, de esta guía para el estudio de la Biblia, porque cuando nosotros vemos el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Entonces, el Dios que crea lo hace por su palabra. Entonces, si Dios dice que guardaréis sus sábados por estatuto perpetuo, para que sepáis que yo soy, con esas palabras nada más, no hay que buscar más, ¿quién lo santifica? Es bueno que confiemos en su palabra y entendamos que es así. Bueno, mis hermanos, dice la lección con respecto a Éxodo 31. Esta es la primera ocasión en que la Escritura dice que Dios llenaría a una persona con el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Bezalel fue capacitado para trabajar artísticamente en el tabernáculo. Eso significa que fue equipado con nuevas habilidades, comprensión y conocimiento acerca de la artesanía necesaria. En medio de toda esta creatividad, el sábado es presentado como una señal de que Dios santifica a su pueblo, lo cual significa que la observancia del 4º mandamiento está asociada a la santificación. El sábado nos recuerda que el Señor es nuestro creador. Génesis 2, 2, 3. Recuerdan que y fue culminado el cielo, la tierra, el mar en 6 días, y Jehová reposó. El 7º día lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cierto? Deuteronomio 5:15 también lo recuerda, porque yo soy Jehová, que los libró, es nuestro Redentor también, que los libró de la casa de Egipto, de casa de servidumbre. Y finalmente, Cristo dijo en Marcos 2, 27 y 28, porque el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. El sábado fue dado para los hombres y no el hombre para el sábado, que era lo que habían hecho los judíos, que habían convertido el sábado por encima, con tradiciones de lo que realmente significaba. Entonces, mis hermanos, hemos culminado la lección el día de hoy. Recuerda darle me gusta, compartir para que seas parte de la predicación del Evangelio tú mismo, y suscríbete si no te has suscrito a tu canal Amazing Grace, para que sigas recibiendo estas lecciones cada día. Preguntas para el día de hoy. Primera pregunta: ¿cómo debía ser todo el ministerio del santuario terrenal? Segunda pregunta: ¿cómo instruyó Dios a Moisés en la preparación del santuario terrenal? Tercera pregunta: ¿qué hace Dios con los que llama? Cuarta pregunta: ¿cómo capacita a Dios? Quinta pregunta: ¿quién reparte los dones? Sexta pregunta: ¿qué dice Dios del sábado? Séptima pregunta: ¿por qué celebramos el sábado? Octava pregunta:
¿Qué manifiesta el pueblo de Dios? ¿Okay? Novena pregunta, ¿dónde debían colocarse los 10 preceptos? ¿Y qué simboliza el arca del pacto? Entonces, mis hermanos, hemos culminado la lección el día de hoy. Y recuerda, si escucháis su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.